Muy buenas noches. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, instruyó a personal de Petróleos Mexicanos y de la Secretaría de Defensa Nacional a apoyar en las labores para controlar el fuego en una zona de combustibles en Cuba. El gobierno mexicano ha enviado dinero a Cuba, se contrató a médicos cubanos, se ha honrado a su presidente en ceremonias cívicas de México, se boicoteó la Cumbre de las Américas y se les auxilia en un incendio presentando movilizaciones muy costosas para nosotros, para México, para el país. Se puede argumentar, sí, efectivamente, solidaridad internacional o incluso razones de humanidad. Y sería entendible, pero sería entendible si en México no se estuvieran multiplicando los pobres en condición extrema y que nuestras ciudades estén soportando a miles de migrantes ilegales. Los hospitales mexicanos sin recurso y la economía sin crecimiento. Bajo estas circunstancias me atrevo a preguntar, ¿de dónde está el interés de nuestro gobierno? Ya que aquí hay situaciones en verdad apremiantes, de urgencia y hasta de supervivencia, como para estar financiando a un país donde ni siquiera hay derechos humanos. Y esto va en serio. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Va en Serio. Gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a tratar varios temas, entre ellos dos fundamentales. Ciberataques, ¿a qué estamos expuestos con esta tecnología y con los hackers? Va a estar muy interesante, hay que cuidarnos. No sé usted hasta qué nivel conocen nuestros datos y manejan nuestra intimidad, y nosotros ni en cuenta. Vamos a tratar ese tema y también este grave, muy grave asunto de varias ciudades que han sido atacadas, varios estados que han sido alterados en su orden y seguridad por los grupos criminales. Y mientras, pues la Guardia Nacional ya se absorbe a través de la Secretaría de Defensa Nacional. Para muchos un fracaso de la Guardia Nacional es el reconocimiento tal, o para muchos es la militarización del país. Así es que quédese con nosotros, va a estar muy interesante el programa. Y como siempre iniciamos con la reflexión de siempre. Es Beatriz Pajés. El candidato de Morena al 24 saldrá de un cochinero. Los consejeros que elegirán a la corcholata favorita vienen de un fraude. López ordenó a Mario Delgado simular un proceso democrático para imponer subordinados a quienes contesten encuestas como lo indica el presidente. Así resultó impuesta Delfina Gómez como precandidata al gobierno del Estado de México. No importa quién haga la consulta, lo importante es que los morenistas respondan como López quiere. Que no nos engañen, Morena no es un partido, tampoco un movimiento. Es una suma de hordas sin disciplina ni ideología, una masa pagada para rellenar urnas. Sus dirigentes operan como una banda de extorsionadores, usan a los pobres, adultos mayores y madres solteras como rehenes de un régimen, les reparten dinero para que sostengan a López. AMLO calificó el proceso de Morena como el más limpio de la historia. Hubo escenas humillantes, hombres y mujeres engañados, golpes e insultos entre ellos. Creían estar defendiendo un proceso democrático. Morena es el espejo de un solo hombre, tranza, violento, agandallador, mentiroso, dispuesto a usar y tirar militantes cuando así convenga a sus intereses. López divide a sus seguidores para debilitarlos. Ahí está John Ackerman, Epigmenio Ibarra, ambos disputándose dinero, poder y cercanía con el presidente. Ahí está Ricardo Monreal, marginado de Morena, visto como un político peligroso para el autoritarismo presidencial. La oposición tendrá que sacar lecciones del cochinero de Morena. Deja ver que el régimen prepara un mega fraude para el 24 y el Estado de México. López dice que el INE es mago en hacer fraudes. Lo que no dice es que ese mismo INE avaló su triunfo en el 2018. ¿O acaso, señor presidente, es usted producto de un fraude? El proceso de Morena fue una estafa, un engaño a México y a su militancia. ¿Por qué sorprenderse? Es el sello de la casa. Muchas gracias, Beatriz Pajés. Gerardo Flores Ledesma, ¿cómo estás? Estimado Carlos Ramos, ¿cómo estás? Muy buenas noches a ti y al auditorio. Hoy ocupados y preocupados, y parte fundamental del contenido hoy de este programa es la seguridad, la delincuencia, la violencia, el crimen organizado. ¿Qué costos tiene esto para el país? Bueno, Carlos, es un tema que hemos estado platicando, no es nuevo,
ya tenemos 3 o 4 años platicando sobre el asunto y pues nadie se siente seguro en su casa, ni en la ciudad en la que vive, ni el transitar en una carretera. Bueno, ni en rancherías. En rancherías. Hemos visto lo que ocurrió recientemente en más de 5 estados del país, incendiados, con la quema de negocios, con el bloqueo de carreteras. Es Baja California, Chihuahua, Guanajuato, Jalisco, Guanajuato, Michoacán, falta Guerrero, Sí, que ya había falta pasado. Quintana Roo, Y bueno, Veracruz, Chiapas, donde los motonetos se dedican Chiapas, a ahí en San tirotear Cristóbal. gente a plena luz del día. El asunto, Bueno, y no Carlos, olvides Topilejo, aquí en la Ciudad de en México. la Ciudad de México, por supuesto, Topilejo, que es otro y que está muy calladito, muy y- olvidadito el tema. y que todo pareciera que es, digamos, delincuencia común y corriente, no. Es delincuencia organizada, Carlos. O sea, estamos hablando ya de un tema. La mayor parte de las viviendas, y tú lo has visto, le meten doble chapa a su puerta, seguros a sus llantas, a sus espejos. Los negocios, los que tienen una miscelánea pequeña, le ponen, se enrejan, se encierran. Los que tienen un negocio mediano, meten alarmas. Los que tienen un negocio más grande que transportan por carretera sus productos, incluso contratan seguridad privada, que van detrás de los vehículos, porque antes se robaban el tráiler y aparecía el camión vacío en algún lugar. Después ya no aparecía ni el camión ni la carga. Y los contenedores. Hoy ya no aparece ni el contenedor, ni el vehículo, ni el chofer. Se ha convertido el tema de la inseguridad en un común denominador en todos los sectores del país. ¿Podrían calificarnos ya en los Estados Unidos como narcoestado? Yo creo que hacia allá estamos caminando en Estos forma incendios, muy quemas acelerada. de centros comerciales, asesinato de hombres, de niños, de mujeres en la frontera, debe tener una reacción de los Estados Unidos. Sí, yo creo que sí la hay. Yo creo que el tema, ya no estamos hablando de una delincuencia común y corriente. El derecho de piso ya no es un alegato de que existe o no existe. Es una realidad que incluso alcaldesas como la señora Ballesteros allá en Tijuana diciendo barbaridad y media, señalando que se pague el derecho de piso para los delincuentes porque la sociedad civil no tiene la culpa de lo que pasa entre bandas de criminales. Me parece, Carlos, que es un asunto que nos ha rebasado y nos ha dejado un mal sabor de boca. Pero además la alcaldesa sentada junto a un mando militar, Es una desvergüenza. ofreciendo al crimen organizado que cobre las facturas pendientes. Es vergonzoso. Y del otro lado, un poco más abajo, hacia el sur, la señora Laida Sansores bailando y cantando como si en este país no ocurriera nada. Y los demás echándole la culpa al pasado, echándole la culpa a otros. Cuando tú fuiste elegido para darte protección a tu pueblo, a tu nación. Lo que hoy vivimos, Carlos, es una situación de indefensión, de intolerancia, de riesgo grave de que no solamente nos quiten el grado de inversión o nos declaren narcoterrorismo, sino también, Carlos, de que esto se vaya masificando a tal grado que las casas comunes y corrientes se conviertan en rehenes del crimen organizado. Bueno, y es así, ¿no? En varias alcaldías de la Ciudad de México, los vecinos están recibiendo llamadas de cárteles anticipando que aquí el que manda soy yo. Sí, así es. Y voy a pasar por una cuota cada periodo de tiempo. O los líderes de discotecas diciendo que ya no son 5,000, sino 50,000 pesos al mes lo que les pide el crimen organizado, con tal Correcto. de que no te incendien el negocio. Me parece, Carlos, que estamos llegando. Antes. Oye, ¿qué habrá pasado con el Baby O allá en Acapulco? También ya lo ocultaron, ya. Seguro. El señor Eduardo Césarman, el propietario, ya guarda silencio. Nada se sabe del Baby O. No se sabe nada, como muchas cosas no se saben en esta administración. Lo Como único la que- caída del helicóptero de Marina. Lo de Marina, que está. 14 soldados de élite muertos, pero el otro helicóptero llevando mascotas al béisbol allá en Macuspana, ¿no? Para Sí, eso así utilizan los recursos nacionales. Así es, pero bueno, habrá peritajes. Lo único que sí te puedo decir ya como colofón, Carlos, es que lo que antes nos costaba 1 billón de pesos al año para asegurar tus vehículos, tu casa, tus hijos, tus bienes, tu negocio, pequeño o no, 1 billón de pesos hoy está al doble en esta administración. Lo que antes era una inseguridad que costaba mucho, hoy la gente está gastando más, el 80% de mucho de lo que destinas al año para
que podrías haber destinado para alimentación o para educación o vivienda, lo estás destinando para la seguridad, porque se está convirtiendo, junto con la economía dañada que traemos, en un malestar de todos los días. La inseguridad se está convirtiendo en un sello diario de este gobierno que nos está dejando y nos está arrinconando, dejándonos a merced y en manos del crimen organizado, Carlos. Muy lamentable. Y decía muy yo lamentable. hoy por la mañana en nuestro espacio de radio aquí en Mexiquense que me da vergüenza, me da tristeza, me irrita que espacios tan importantes de medios de comunicación, léase prensa, radio, televisión, los estemos empleando para hablar de los crímenes, de los asesinatos, de las extorsiones, como en el caso de varias ciudades ahí en la frontera norte de nuestro país, en donde el crimen organizado ya implementa toques de queda. Y simplemente le dicen a usted, de tal hora a tal hora no salga, se lo estamos advirtiendo, si sale usted, aténgase a las consecuencias, pero lo que mandamos somos nosotros. Y la Guardia Nacional, ausente, el Ejército ausente, en fin. Viviendo con un decretazo donde ahora son parte de la milicia. Sí, muy bien. Gerardo, muchas gracias. Al contrario, Carlos. Nos encontramos la próxima semana. Moraleja. La moraleja, Carlos, es que, como dice el Supremo Gobierno, en pandemia como en la inseguridad, que cada quien se rasque con sus propias uñas. Es una vergüenza. Estampitas milagrosas. Es una vergüenza, pero así es el asunto. Muy bien, muchas gracias. Nos Sí, quedamos. Carlos. Pues con la jocosa hilaridad y el sano regocijo hay que ser optimistas. Algo tendrá que pasar en nuestro país para no vivir estas tragedias. Ojalá. Gracias, Gerardo. Gracias a ti, Carlos. Y vamos hacia una nueva realidad. Es Carlos Salomón, su cuarto de guerra. Carlos. Hace apenas unos años, el mundo estaba en la fiesta de la revolución tecnológica. Todo era Internet y hablábamos de la inteligencia artificial como el nuevo mundo de las ideas. Y de repente, apareció en China el COVID y en cosa de días, las puertas de las casas en todo el mundo se cerraron y vino un confinamiento que paralizó prácticamente todo. El bicho, como yo le llamo, cerró la economía y de repente vimos barcos cargados de gasolina que estuvieron estacionados en los distintos mares sin rumbo y sin precio. Nadie consumía petróleo y eso fue lo primero que se derrumbó en el mercado. La medicina actuó, las vacunas empezaron un proceso de controlar el bicho y después de 2 años el mundo empezó a despertar y la economía empezó a moverse, no sin antes dejar en el camino millones de pobres y muertos por el COVID y de haber sacudido los sistemas de salud que incluso desplazó la atención de enfermedades distintas al COVID y se dejaron a un lado el control de otras enfermedades. Efecto que no hemos evaluado y que seguramente irán saliendo en el camino. Y dentro de esto el personal de salud, en el que predominan mujeres, han sido afectados de sobremanera. Y en eso estaba la humanidad cuando los rusos invaden Ucrania. Y una economía que iniciaba su despertar se ve de nuevo colapsada, ya que Ucrania, granero tradicional y productor de gas, y la propia Rusia entra en una guerra que duraría, según el papel, 1 semana. Ya llevan meses y el efecto en el mercado de granos y energético trastocó profundamente el abasto de energía a Europa y a otros países. Entre el bicho y la guerra en Ucrania surgió una nueva realidad muy distinta a la de hace 3 años. El mundo giró al pasado y de cerrar refinerías y apostar a la electricidad, de repente los precios de los productos básicos y energía se fueron a la nube y la inflación apareció en el escenario. El impuesto de los pobres ha hecho daño en todo el mundo. México ha salido bien hasta ahora. El presidente le apostó a nuevas refinerías y a subsidiar la gasolina. Por eso México tiene una inflación menor que la de los Estados Unidos y por eso Biden y otros jefes de Estado han copiado apoyar los precios de sus gasolinas para controlar la inflación y han reabierto sus refinerías. Carlos, esta es una crisis que inicia y que no conocemos aún el final. Solo me queda decir, Carlos, que México actuó oportunamente y que ojalá lo que reste de esta crisis internacional todos apoyemos medidas que permitan que la pobreza y la desigualdad no crezcan en nuestro país. Carlos, la fiesta de la revolución tecnológica es cosa del pasado. La nueva realidad nos recuerda lo frágil que son las economías del mundo.
Muy bien, muchas gracias, Carlos Salomón. Ahí está la nueva realidad. Vamos a hacer una pausa. Regresamos con el comandante Isaac Holguín. Usted entenderá por qué esta plática. Yo creo que sería pertinente que todos nosotros reconociéramos cotidianamente la labor de los buenos policías, de quienes se enfrentan a aquellos que nos intentan hacer daño, de quienes ponen su vida para salvar la de otros. Vamos a platicar de este asunto con el comandante Holguín luego de esta pausa. Va en serio, volvemos.